Vamos a dar inicio al taller de portafolios electrónicos en el contexto de la práctica pedagógica, una experiencia de trabajo a distancia. Y para ello quiero comentarles que estos portafolios se han definido y los hemos entendido como instrumentos de evaluación de desempeño docente. Ya vamos a ver algo que tiene que ver con la evaluación docente y cómo se va cruzando esto que estamos realizando con los portafolios incorporados a la práctica. Y los concebimos como una colección de evidencias de los procesos, de la reflexión de la práctica en función de los estándares definidos para la formación inicial docente. Pero también la potencialidad de los portafolios en general es que permite ser una herramienta para el desarrollo y la evaluación de competencias. Hay mucha literatura al respecto, muchos autores han hablado sobre portafolio y su aporte en el proceso formativo. Yo voy a mencionar solo algunos que nos han parecido importantes y que tienen que ver con las potencialidades del portafolio electrónico, ya entrando a el tema propiamente tal. Y autores como Elena Cano han hablado de que es un instrumento al servicio de la mejora de los docentes en proceso de formación. Ella ha investigado sobre todo el impacto que tienen estos tipos de herramientas en la formación inicial docente, y claramente ya hay una distinción o hay una conclusión que es bastante compartida respecto a que esto es una herramienta que permite la evaluación de un proceso que se inicia en primeros años de la formación inicial docente y que continúa una vez que egresan los alumnos. Es un medio eficaz para la reflexión de la práctica docente, claramente es un espacio virtual en el que se ve claramente definida, se ve potenciada la reflexión, es una forma de evaluar formativamente en un lapso específico de tiempo. Ya van a ver que hemos definido secuencias y pasos para que esta evaluación formativa se vaya dando en un mediano tiempo y en un largo tiempo también. Vamos a ver un poco de eso. Compartir ideas y concepciones de manera fluida. Esto es una de las características de los portafolios electrónicos y que claramente en el contexto de la pandemia ha sido de mucha utilidad. Ya les voy a también comentar cómo fue esa experiencia para el primer semestre. ¿Qué nos permiten los portafolios electrónicos? Claramente nos permiten una serie de tareas y acciones, pero hemos sintetizado en algunas que son las que consideramos las más importantes. Vincular a todos los actores del proceso. Y eso claramente es un gran beneficio porque termina siendo un canal de comunicación entre todos los actores que participan en el proceso formativo. Ya habíamos hablado de alumnos en práctica, que en algunas instituciones los mencionan como docentes en formación, los tutores. Nosotros identificamos a los tutores lo que tradicionalmente se entendía como supervisores de práctica. Ya hace un par de años ese concepto cambió. No solamente es un cambio del nombre, sino que es un cambio de la orientación y el foco de la tarea de estos profesionales. Y por lo tanto es una posibilidad de vincular a estos diferentes actores del proceso. Es una herramienta que genera eficiencia de la comunicación. Claramente la comunicación sincrónica y asincrónica se ve muy favorecida con los portafolios electrónicos, porque es una plataforma que nos permite generar ese tipo de intercambios. Vamos a conocer un poco cómo también se ha ido dando esto en lo concreto, en la realidad. Permite generar comunidades virtuales y esta es una de las grandes posibilidades, y ahí está una de las grandes riquezas de esta herramienta en el contexto de la práctica pedagógica, pero también en el contexto de situaciones pandémicas como las que estamos viviendo. La generación de comunidades permite la construcción colectiva que garantiza ciertos estándares, y esa construcción colectiva organizada o potenciada por un docente que está a su cargo. Así que la generación de comunidades virtuales, sin lugar a dudas, es una de las potencialidades del portafolio electrónico.
ya les voy a comentar un poco más de cómo la organizamos, cómo la pensamos y cómo se ha ido dando esto en el tiempo. ¿Permite hacer una evaluación más ajustada a la realidad? Por supuesto que sí, porque dota al evaluador de una mayor cantidad de elementos. Las evidencias del proceso formativo están mucho más visibles, son mucho más, eh, son mucho más registrables en el tiempo. Podemos incluso trazar eh, una evolución. Nos permite innovar en cuanto a la forma de participar. La evaluación se ve favorecida con este tipo de herramientas, y no solamente con un contenido específico, sino que también en la entrega de evidencias al evaluador. Además, los estudiantes se han apropiado del portafolio y lo han hecho en una forma de personalización, que es una de las características interesantes que rescata este tipo de herramientas desde las redes sociales, que tiene que ver con la apropiación del espacio, la apropiación y la personalización del espacio. Y ese es un factor interesante que hemos ido siguiendo en el tiempo y que da excelentes resultados en cuanto el alumno siente que este es un espacio que construye, no es un espacio dado, sino que es un espacio que pues, es absolutamente moldeable, que tiene ciertos parámetros o ciertos requisitos de funcionamiento, pero que tiene un espacio muy grande para la apropiación y la personalización. ¿Cuáles han sido los aportes de este tipo de esta herramienta en específico, del trabajo con portafolios electrónicos en el contexto de la pandemia? Y ahí un poco quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en el uso del portafolio electrónico y cómo nos ha contribuido al trabajo a distancia con los alumnos. Primera cosa, el portafolio facilita la interacción docente-alumno porque hay un diálogo en el que la evidencia que presenta el alumno se retroalimenta y evalúa por parte del docente. Este diálogo es el que se genera naturalmente durante todos los procesos de práctica, entendiendo que de izquierda a derecha el alumno presenta la evidencia, ¿no? Y visualmente ustedes lo tienen en la presentación, de izquierda a derecha está la retroalimentación. Y este diálogo, por tanto, de la presentación de la evidencia y la retroalimentación es un diálogo que ha permanecido durante el proceso pandémico a distancia. Luego voy a conversar un poco más de la evidencia, cuál es la evidencia, qué tipo de evidencia, cómo se retroalimenta esa evidencia, pero lo que quiero resaltar en esta primera diapositiva es que ese diálogo permanece en el tiempo y se mantiene con sus propiedades y con su aporte al proceso. Yo les traje aquí algunas cifras. Esto tiene que ver para que vean que la capacidad que tiene esta herramienta para el trabajo masivo. Nosotros en este semestre que recién pasó, teníamos 1.200 alumnos desarrollando una asignatura vinculada a la formación práctica. Y teníamos 118 profesores. Y el portafolio funcionó, articuló el trabajo de todos estos docentes y alumnos. Les voy a comentar un rato más cómo se organizan estos docentes y alumnos para poder trabajar en estas comunidades. Pero es un trabajo masivo del cual hay registro y que podemos evidenciar cada uno de los pasos desarrollados por los alumnos y los tutores de estos alumnos. Y otra cosa que ya les adelantaba, permite reunir la evidencia del proceso formativo. Esto es algo que naturalmente contienen los portafolios. La gracia de los portafolios electrónicos es que permite la recolección de evidencia que no es solamente la evidencia documental de documentos que puedan ser escritos en un formato a lo mejor tradicional como lo que podría ser un procesador de texto, sino que también hay toda una evidencia multimedial y ahí entonces está una tremenda riqueza al proceso formativo. El portafolio así organizado, por tanto, es una suma de muchos elementos y componentes. Este semestre que recién pasó, por ejemplo, el aporte de las cápsulas de video desarrolladas por los mismos alumnos, nos permitieron darle continuidad a una serie de acciones de evaluación o elementos que había que evaluar, y por tanto la
la generación de material audiovisual por parte de los mismos alumnos, publicado en su portafolio y entendido como evidencia del proceso, se siguió articulando con mucha facilidad y por tanto siguió enriqueciendo el proceso formativo. En conversaciones con los colegas me han consultado qué es lo que sucede con las asignaturas de práctica en el contexto de la pandemia. Yo creo que puede que algunos de ustedes también se esté haciendo la misma consulta. En general, las asignaturas de práctica, como cualquier otra asignatura del plan de estudio, se ha visto afectada por el proceso pandémico y por la cuarentena a la que hemos estado todos sometidos. Una de las virtudes de la definición de asignaturas de práctica de la Facultad de Educación es que la dota de muchos elementos. Hoy día una asignatura de práctica para nuestra facultad es una asignatura que no solamente tiene el componente de trabajo en terreno, que es lo que tradicionalmente todos conocemos, sino que adiciona una serie de otros elementos. La construcción de un portafolio es uno de los elementos que adiciona la formación práctica, el trabajo de talleres de reflexión, por ejemplo, la construcción en trabajo individual de ciertos elementos que son de apoyo a la docencia, y por tanto lo que sucedió en este semestre es que claramente y físicamente no podíamos ir a los establecimientos, pero todo el resto del trabajo vinculado a la asignatura se siguió desarrollando. Por ejemplo, si ustedes ven ahí a la izquierda de la pantalla están las filmaciones y registro, y eso, por tanto, fue toda una línea de desarrollo que fue apoyada por el portafolio a través de, por ejemplo, el análisis de clases grabadas, o la simulación que los mismos alumnos hacían en contextos más bien del hogar, y que después se subían al portafolio y eran posibles de retroalimentar por sus propios compañeros a través de la misma plataforma. Entonces, la evidencia y la multiplicidad de evidencia es una de las garantías y de las posibilidades que este portafolio o los portafolios electrónicos así contemplan. El otro elemento y aquí aprovecho ya de ir mostrando cómo se van construyendo estos portafolios y cómo van quedando visualmente. Este es un portafolio de una alumna de la carrera de Educación Diferencial de la sede de Concepción, y ella en su portafolio, en su espacio, que es un espacio de construcción, ya les voy a mostrar que ningún portafolio es igual a otro. Todos tienen los elementos mínimos que les hemos solicitado a los alumnos y sobre los cuales se están evaluando, pero cada portafolio identifica y es reflejo de cada una de las personalidades, de los estilos, de los gustos de cada uno de los alumnos. Este espacio, por tanto, es un espacio donde los alumnos nos van a permitir evidenciar los elementos que nosotros requerimos para la evaluación de la asignatura. Estas asignaturas tienen una serie de resultados de aprendizaje por los cuales están asociados, y el portafolio, por tanto, es un medio de verificación de algunos de estos resultados de aprendizaje. Por ejemplo, el de la reflexión pedagógica, que es un resultado al que todos deben lograr en el contexto de una formación práctica. Y por tanto, la evidencia que los alumnos están asociando a su portafolio nos permiten verificar el cumplimiento de este resultado de aprendizaje como de otros. Otra cosa que también nos ha permitido la utilización del portafolio en este contexto es que fueron asociados a los hitos evaluativos de la asignatura. Y por tanto, el portafolio es la forma por la cual la asignatura se evalúa y se entrega la información requerida para que el tutor aplique las evaluaciones que corresponden. Además de lo que yo les mencionaba, este es un espacio de construcción personal. Y si nosotros miramos, por ejemplo, este es un portafolio de la alumna Camila. Ella tiene una organización del espacio donde están todos los elementos que le hemos pedido. Si ustedes ven ahí, las cátedras son los hitos evaluativos del proceso. Nosotros tenemos 3 hitos evaluativos en cada asignatura, en cada proceso de práctica. Nuestras prácticas son de carácter semestral, y por tanto el portafolio es reflejo de los hitos evaluativos.
Por tanto, todos los alumnos van a tener en su espacio la visibilidad de los hitos y de las evidencias asociadas a esos hitos. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo les estoy mostrando es un portafolio que tiene las evidencias de los hitos asociadas a informes, trabajos, y en el costado derecho de su portafolio la alumna va incorporando la reflexión semanal que está asociada al proceso de práctica. Pero si yo les muestro, por ejemplo, otros portafolios, ustedes se van a dar cuenta que la personalización, la distribución del espacio y la identificación con esta herramienta es distinta, y por tanto es distinto el resultado. Esto, esto genera un acercamiento a la plataforma muy distinto. Que fue una de las características que buscamos cuando analizamos las plataformas que íbamos a utilizar para el portafolio electrónico. Algunos de ustedes deben conocer Moodle. Nosotros partimos evaluando Moodle como posibilidad del desarrollo de portafolio, pero nos dimos cuenta que la personalización era un factor al que queríamos lograr y que era uno de nuestros objetivos, y las plataformas como Moodle no nos permitían este tipo de diferenciación. Y por tanto, avanzamos sobre otra plataforma que ya les voy a comentar cuál es, y que nos permitía efectivamente hacer esto, y un portafolio que va modificando y mutando en la medida que el alumno también va avanzando su proceso formativo. Les quiero mostrar, por ejemplo, estos son portafolios ya más antiguos, son del año 2018, que también se organizan y se distribuyen de una forma distinta. Tienen los componentes que les hemos pedido a los estudiantes en su trabajo en su proceso de práctica, pero los han personalizado y los han evidenciado de diferente manera. Este trabajo es un trabajo, como les mencionaba, que es transversal a toda la facultad. Cuando yo les indicaba al principio la cantidad de alumnos vinculados a este trabajo, quiere decir que están vinculados todos los alumnos que están en el contexto de la formación práctica. Sí, la colega nos pregunta sobre qué plataforma o página se usa. Se usa la plataforma Mahara. Yo les traje ahí algunas imágenes de cuál es la plataforma, y algunas características de esta plataforma para que ustedes también la conozcan. ¿Cuál es el desafío a los alumnos? El desafío es que se construya un portafolio por cada una de las asignaturas de práctica, así como si yo estuviese construyendo las láminas o las hojas de un libro, y por tanto lo que yo tengo es un portafolio por cada práctica, pero ese portafolio está inserto dentro del portafolio global, que es el portafolio de la línea de formación. Por tanto, el alumno tiene una expresión en cada una de las asignaturas de práctica similar a la que ustedes están viendo en pantalla. Y están todas dentro del mismo portafolio. Por tanto, si yo quiero hacer la mirada un poco más extensa, un poco más larga, puedo ingresar a el portafolio de cada uno de los momentos en los que los alumnos han desarrollado la práctica. Esto tiene una cualidad importante porque, disculpen, una cualidad importante porque nos permite construir una mirada global, nos permite construir una mirada de largo aliento, entendiendo que el portafolio es una expresión de una construcción mayor, que es el portafolio de la formación práctica o de la línea de formación, y que tiene expresiones semestrales por cada una de las prácticas que los alumnos realizan. En los ajustes curriculares del año 2018-2019, la mayoría de las asignaturas, la mayoría de las carreras de la Facultad de Educación aumentó sus asignaturas de práctica. Los colegas que trabajan en universidades dan fe de ello, porque es un proceso en el que se han ido involucrando todas las universidades que forman docentes, que es aumentar el número de asignaturas de práctica dentro de su plan de formación.
Por tanto, cada asignatura de práctica tiene la construcción del portafolio particular de esa asignatura, pero como bien les mencionaba, está dentro, inserto, dentro de un portafolio mayor, más global, que es el portafolio de la línea de formación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este trabajo, que es un trabajo realizado en el contexto de la pandemia, es un trabajo que continúa en la forma y en el fondo de la misma manera. Esa es una de las principales lecciones sacadas del proceso pandémico, que el portafolio fue capaz de mantener el trabajo, fue capaz de articular el trabajo de los alumnos, independientemente de las dificultades del contexto. Y esa es una de las grandes riquezas de este trabajo. Si bien lo que se modifica o lo que cambia es la forma por la cual se obtiene la información, la evidencia en este caso. Los alumnos construyen su portafolio a partir de evidencia directa, que es la que ellos van recopilando de su experiencia práctica. Se fijan ustedes, ahí me devolví la fotografía, pero aquí estamos viendo material didáctico, estamos viendo trabajos realizados por los mismos alumnos y que ellos van documentando en su portafolio. Por tanto, el portafolio se construye de evidencia directa. ¿Cuál fue la diferencia para el semestre que pasó? Es que esta evidencia directa la modificamos o la cambiamos en función de las características del contexto y de las posibilidades que teníamos, y por tanto el portafolio sigue siendo la herramienta de la evidencia, sigue siendo la herramienta por la cual yo doy cuenta de mi capacidad reflexiva, pero la fuente con la que yo trabajé es distinta. Y esa, entonces, yo conozco gran parte de las experiencias, de muchas experiencias de docentes de práctica de otras universidades, y en general todos los docentes que trabajan en la línea de formación práctica, lo que utilizaron fue clases grabadas, estudio de casos, y por tanto el trabajo del portafolio o la fuente por la cual yo obtenía la evidencia, entonces fue más bien indirecta, pero el trabajo propiamente tal, que es la reflexión y la evidencia que se genera a partir del trabajo con estas fuentes, estaba visible. Y por tanto, el portafolio continuó siendo la herramienta por la cual podríamos seguir generando esta interacción docente-alumno. Y eso es una de las características por las cuales pudimos mantener este trabajo. Y nos permitió desarrollar las ideas que les voy a comentar. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que se han tomado y que han permitido que esto suceda? Y aquí les quiero relatar algunas cosas que vienen un tanto de la experiencia de la utilización de portafolios. Quiero saltarme hasta acá. El portafolio fue definido como la elaboración de un portafolio fue definido como uno de los componentes de la práctica, de la asignatura. Y eso en el fondo es definir que no es un componente adicional o un componente opcional, sino que está dentro, está formando parte, está en el corazón de la asignatura. La acción de la elaboración de un portafolio es un eje central de la asignatura. Y junto con eso se definieron algunas cosas más que fueron muy importantes en el proceso formativo. Primero, que el desempeño del alumno va a ser evaluado de diferentes formas y por diferentes actores. Y aquí entonces entra lo que ustedes conocen como la triada formativa, que está el alumno en formación o el alumno en práctica, el tutor y el profesor del centro de práctica. También definimos la aplicación de pautas estandarizadas, y ahí les comento que la Facultad de Educación tiene presencia en 3 sedes, en 3 regiones distintas en el país, y por tanto uno de los requisitos que tiene el proceso formativo es que tiene que ser de igual forma calidad en cada uno de los lugares donde se imparte. Y por tanto el portafolio y la posibilidad de visibilizar instrumentos de evaluación a través de él nos permitió estandarizar, permitió llegar a estándares comunes independientemente de la carrera o el lugar de la asignatura donde se imparte. La incorporación de evaluaciones cualitativas y cuantitativas, hay una línea, la línea que viene de la retroalimentación, es una fuente de mucha información de evaluación cualitativa.
algo que no la teníamos tan visible antes de la incorporación de los portafolios. Hoy día esa evaluación cualitativa es visible, es trazable, nos permite verificar en el tiempo las retroalimentaciones que se le han dado al alumno y cómo éste ha ido evolucionando y reaccionando también a esas retroalimentaciones. Y hay un punto determinante que se considera la evaluación de las asignaturas de práctica y se asocia al sistema de evaluación de desempeño profesional docente. Cuando decidimos eso, hay un elemento que es clave dentro del sistema de evaluación de desempeño docente que son, y que ustedes lo conocen, los que estén en el sistema educativo bien lo conocen, que es la evaluación a través de portafolios, que es la evaluación que hace el proceso de evaluación de desempeño docente. Por tanto, cuando decidimos que ese iba a ser nuestro norte, nuestra forma de evaluar las prácticas, claramente la incorporación de portafolio era de naturaleza necesaria. Y por tanto, lo que hicimos entonces fue tomar esta estructura evaluativa y replicarla en las asignaturas de práctica. Ya les mencionaba lo del portafolio, pero la autoevaluación se considera dentro del proceso de evaluación de la práctica. La entrevista del evaluador par lo transformamos en lo que es la entrevista de retroalimentación con los tutores de práctica, a la que todos los alumnos participan en diferentes niveles y formas a lo largo de su proceso formativo. Y el informe de referencia tercero, que es otro de los componentes de la evaluación de desempeño docente, se transformó en lo que nosotros aplicamos, que es la evaluación del profesor colaborador del centro de práctica y el profesor tutor. Y por tanto lo que nosotros tenemos es una adaptación del proceso de evaluación de desempeño docente, pero llevado a la práctica, y por tanto el portafolio naturalmente iba a tener un rol fundamental que correr ahí. Otra cosa interesante que nos sucedió en este proceso, yo les mencionaba al principio que hemos tenido mucha experiencia en la incorporación, llevamos ya bastantes años en esto, y definimos entonces ciertos ciclos. Nosotros partimos en el año 2009 con la incorporación de portafolios en el proceso de formación práctica. Y esa incorporación está mediada por ciertos ciclos. Y aquí yo les quiero comentar cierta abstracción que hicimos respecto a los ciclos. Claramente los ciclos se van traslapando porque no son acciones en estanco, sino que se van sucediendo y se van construyendo una sobre otra. Pero si alguno tiene alguna duda respecto de cómo fuimos implantando esto, quisimos representarlo de esta forma. En una primera etapa, en la incorporación de portafolio, estamos hablando de los primeros 3 años a lo menos, lo que se hizo fue, bueno, todo el trabajo de difusión interno era una herramienta nueva que no estaba visible dentro de la facultad, una capacitación a todos los docentes, a todos los alumnos que formaban parte, y aquí les comento algo enseguida, y la elaboración de material de apoyo. Algunas cosas que son interesantes de resaltar de esta primera etapa, que es la primera etapa entre el año 2010-2013, es que se consideró etapas también dentro del mismo grupo de alumnos con el que íbamos a trabajar, se identificaron grupos piloto con el que fuimos avanzando en el tiempo. Por tanto, la incorporación de portafolio fue un proceso gradual. Todos sabemos que la incorporación de cualquier elemento en el proceso formativo es lento, es paulatino y que tiene una larga consolidación. Y entendiendo eso, lo que hicimos fue tomar alumnos, ciertos grupos pilotos, que eran los alumnos que recién partían la práctica en el año 2010, y los fuimos acompañando en ese proceso incorporando los portafolios. Y por tanto, cada semestre o cada año fuimos duplicando la cantidad de alumnos incorporados al portafolio, al uso del portafolio, para llegar al quinto año de la implementación del portafolio ya en régimen. Nos tomamos entre 4 y 5 años para abarcar a toda la facultad en la utilización de la herramienta. Y estos primeros años pues, fueron destinados básicamente a la instalación de la plataforma, a la capacitación de los docentes, de los alumnos y el material de apoyo. Después hay un ciclo que le hemos denominado como el ciclo de la comunicación, donde trabajamos muy fuertemente lo que era la creación de comunidades.
El portafolio nos permite generar comunidades virtuales de trabajo, y por tanto ese fue el foco para esta segunda etapa. Y ahí entonces está la creación de grupos de trabajo y la forma de y fomentar la comunicación entre el tutor y el alumno a través de la misma plataforma. En una tercera etapa, ya, ya superando el año 2015, recuerden que las otras etapas siguen corriendo por debajo, ¿eh? No son etapas que se concluyen a sí mismas, sino que se van sumando y se van sumando una sobre otra. Aparece en el año 2015 lo que denominamos como el diario de campo. Y por tanto el portafolio incorpora esta segunda vertiente, que es la constatación de lo realizado en el periodo en el que el tutor no estaba físicamente con el alumno en terreno. Entonces teníamos un plan de visitas, un plan de acompañamiento, donde el tutor visitaba el establecimiento y acompañaba al alumno en terreno, pero teníamos otra fuente de información, que era a través de lo que denominamos el diario de campo, que el alumno reportaba las acciones que había realizado en este tiempo o entre visitas de acompañamiento. Por tanto, ahí había otra fuente de información para el evaluador, en este caso para el tutor. Potenciamos mucho lo que fue la evidencia, que el alumno incorporara evidencia de su proceso, y la evaluación se asoció a los hitos evaluativos de la asignatura. Y contarles en qué estamos ahora. Ya a finales del año 2018, y algo significativo de esto es que, a pesar de todas las dificultades, todos conocemos lo que fue el estallido social del año pasado, la pandemia de este año. Lo que ha sucedido es que el proceso reflexivo no es que esta sería como la última de las etapas en las que estamos, no la última, pero la etapa más actual, es un proceso que no se ha detenido. Lo único que nos ha afectado es que vamos a tener que prolongar en el tiempo, más allá del 2020, ciertos elementos que tienen que ver con la bitácora reflexiva. Pasar desde un diario de campo a una bitácora reflexiva claramente implica un trabajo, que es el que estamos desarrollando no solo con alumnos y docentes, sino que en los programas de estudio. Vamos a incorporar elementos que den cuenta de la bitácora reflexiva en los programas de estudio. La carrera de Pedagogía en Educación Básica, una de las primeras carreras que tiene ya tiene bastante evidencia de esto, y ya estamos trabajando con ellos en dotar modificar esto que fue un diario de campo a pasarlo a una bitácora reflexiva. La evidencia multimedial, otro componente esencial de lo que estamos trabajando, y la retroalimentación como el diálogo necesario de los docentes. La retroalimentación es, sin duda, otro de los factores que nos ha permitido mantener este trabajo incluso dentro del contexto pandémico. Hoy día, por ejemplo, se está complementando la retroalimentación de la plataforma con espacios de videollamadas a través de Zoom o otras plataformas similares para la retroalimentación de la evidencia. Por tanto, en el contexto de la pandemia hemos sumado a la retroalimentación otros elementos que no estaban inicialmente contemplados. Bueno, alguien me preguntaba sobre la plataforma. Esta es la plataforma que nosotros utilizamos. ¿Qué características tenía esta plataforma? Si ustedes se fijan, llegué a la plataforma al final de todas las definiciones que eran previas, que eran más bien pedagógicas del uso de la herramienta. Y después de todas esas definiciones, nos dimos a la búsqueda de una plataforma que diera cuenta de todo eso. Y la investigación que hicimos, esto ya hace 10 años atrás, resultó en la identificación de esta plataforma, que es la plataforma Mahara, que es una plataforma para portafolios electrónicos. No es una adaptación. He conocido varias experiencias de uso de portafolios, pero son adaptaciones sobre otras plataformas que no estaban dedicadas inicialmente para aquello. Y por tanto, esta es una plataforma que fue pensada, concebida para la construcción de portafolios. Eso facilita enormemente el trabajo y nos permite un diseño didáctico que sea acorde con el trabajo pedagógico que estamos realizando. Otra característica de esta plataforma es que permitía una instalación local. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la información, que ya luego les voy a mencionar el nivel de información que se ha manejado en estos últimos años, toda esa información está instalada en los servidores de la universidad. No está en una nube, no es una información externa.
es una formación que es de uso interno de la universidad. Por tanto, la instalación local facilita enormemente este trabajo porque nos da autonomía y nos da control sobre la misma aplicación. Además, debía ser una aplicación de acceso vía web. ¿Por qué? Porque la práctica, por definición, es una asignatura que ocurre, gran parte de la asignatura ocurre fuera de las aulas universitarias. Por tanto, tenía que tener esta plataforma la característica de conectividad o de múltiple conectividad desde diferentes lugares. Independientemente de donde estuviese el alumno, tenía que poseer acceso a su portafolio. Y como gran parte de su tiempo no iba a estar dentro de la universidad, en el contexto de la asignatura de práctica, necesitábamos que fuese de acceso web. Y esa es una de las características que también cumple esta plataforma. Por supuesto que es gratuita, y no es un tema menor, entendiendo que los recursos para este tipo de aplicaciones en las facultades de educación nunca son más de los que... siempre esperamos más de los recursos que efectivamente disponemos. Por tanto, la gratuidad de la plataforma no implica que sea una plataforma menos dotada de capacidades. Y eso quedó muy demostrado porque ya les menciono que es la versión que nosotros teníamos instalada hasta el año pasado. Nosotros el año pasado comenzamos la migración de la versión que teníamos instalada, pero la versión con la que trabajamos estos últimos 9 años, para ser exacto, fue la versión 1.4, que permitía el trabajo adecuado de todas las tareas que estábamos emprendiendo. El año 2019 empezamos a explorar las versiones actuales de la plataforma Mahara y habían pasado 19 versiones desde la versión que nosotros teníamos. Y claramente nos teníamos que beneficiar de una serie de cosas que ya les voy a mencionar. Pero quiero recalcar lo anterior. No por ser una plataforma que sea de uso, que sea de libre disposición, es una plataforma menos robusta, menos estable y que tenga menos prestaciones. Todo lo contrario. Es una de las plataformas más estables que conozco para el trabajo de cualquiera de las plataformas que uno pudiese utilizar regularmente en el proceso de formación inicial docente. Además, lo último, que es un ambiente protegido. ¿Qué significa eso? Que toda la evidencia que los alumnos están presentando en el contexto de su práctica no es posible de acceder desde buscadores externos. Y este era también un requisito que quisimos incorporar a la plataforma y esta plataforma en específico daba cuenta de aquello. Por ejemplo, si un alumno subía un comentario o alguna fotografía o lo que fuese a su portafolio, eso no era accesible por algún externo. Todo estaba dentro de un ambiente protegido, como si fuera una intranet. Y eso nos permitía claramente tener control sobre no solo el contenido de los portafolios, sino que el acceso a la información que se estaba publicando en los portafolios. Por tanto, quienes tienen acceso al portafolio, por supuesto el usuario, el dueño del portafolio, y el tutor que está asociado a su asignatura de práctica. Y hay ciertas acciones o ventanas que uno puede abrir para que los compañeros de su asignatura también tengan la posibilidad de ver algunos elementos de su portafolio. Por tanto, esta plataforma, si ustedes pueden ver ahí, tiene una cantidad, a lo largo de los años, hemos acumulado una cantidad de usuarios, archivos y uso de información que es bastante significativa. Alguno de ustedes me podrá decir, Santiago, mira, la cantidad de usuarios no tiene relación con la cantidad de alumnos en práctica que hay. Y efectivamente no la tiene. Y no la tiene, no es porque tengamos 12.000 alumnos haciendo práctica, sino que desde el año 2010, cuando instalamos la plataforma, todos los portafolios se han mantenido activos. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún portafolio de ningún alumno que ha pasado por el proceso de prácticas en los últimos 10 años, ninguno de esos alumnos ha perdido acceso a su portafolio. Todos lo tienen. Todos tienen acceso a sus recursos, los recursos que elaboró en el contexto de su práctica.
Por eso que hoy día les puedo mostrar esta cifra y les puedo decir que hay 12.000 alumnos que han utilizado el portafolio en los últimos 10 años. Y esos 12.000 alumnos pueden ingresar a su portafolio y obtener la información que ellos en su momento publicaron para el trabajo con su tutor. La cantidad de grupos ahí aparece y la cantidad de archivos publicados también. Eso quiere decir que estamos, y todo esto lo administra la plataforma sin ninguna dificultad. Claramente, en la medida que la utilización de espacio en los discos va aumentando, hay que dotar del espacio a la máquina a la que está instalada. Pero es capaz de administrar sin ninguna dificultad ese gran volumen de información como el que les presento ahora. Esta plataforma, respondiendo a la pregunta que nos hacía un colega, es una plataforma que está de libre disposición. Ustedes ven ahí, está la dirección. Pueden explorar esta página. Nosotros tenemos instalada la versión 19, que era la que estaba estaba en diciembre disponible. Ya la plataforma, esta es una captura de pantalla de hace un poco de días atrás, ya van en la versión 20. Quiere decir que esta es una construcción colectiva, es de código abierto, por tanto hay una comunidad de desarrolladores que aporta a la construcción de esta plataforma. Y otra de las gracias que permite esta plataforma es la generación de una sesión de usuario en la misma plataforma, en la misma página web, para que ustedes la puedan explorar y puedan ver cómo funciona, qué características tiene. Y está de libre disposición, es un espacio abierto. Es una forma que tiene la Mahara, la organización de Mahara, de poner disponible a los usuarios las mejoras de la plataforma para que todos las vayamos mirando. Así que es mahara.org y ahí está disponible la plataforma que estamos utilizando. Otra característica, y que les quería comentar, tiene que ver con la forma cómo se ha organizado el trabajo. Y esto potenciado y asistido por la misma plataforma. Nosotros lo que intentamos instalar desde su inicio fue la posibilidad de generar grupos de trabajo asociados a distintos equipos. Y por tanto, cuando partimos con el portafolio, lo pensamos como una herramienta que se podría masificar al interior de la universidad, pero teniendo ciertos resguardos respecto a, por ejemplo, las facultades. Y por tanto, cada facultad tenía su espacio de desarrollo que tenía cierta privacidad respecto a otras facultades. Hoy en día les puedo comentar que hemos estado conversando con la Facultad de Salud, específicamente con la carrera de enfermería. Ustedes saben que las carreras que están vinculadas a la salud tienen mucha experiencia en el trabajo con portafolios, y por tanto la versión nueva de portafolio, que es la que estamos instalando ahora, la actualización, permite hacer una serie de otras acciones y que entonces están llamando la atención de distintas facultades al interior de la universidad, y por tanto este sueño que teníamos, esta idea que teníamos al inicio de masificar el uso, hoy día es más posible, más alcanzable. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia de las instituciones? Que genera pequeños espacios de trabajo, y esos espacios después se reflejan en los grupos, ¿ya? Que yo se los voy a mostrar. Otra cosa que es importante considerar es que se definieron solo 3 categorías de usuarios. Eso facilita enormemente porque solamente tenemos dentro de la plataforma los usuarios alumnos, los docentes y los administradores, que son los que administran ya sea la plataforma en su globalidad o la plataforma en cada uno de las instituciones. Hoy en día, todos los alumnos que cursan una asignatura práctica tienen automáticamente creado su acceso a su portafolio virtual. Eso hoy día ya es automático. Que es una de las garantías que tiene habernos actualizado de plataforma. Y lo mismo pasa con los docentes. Por tanto, hoy día, cada alumno, cada docente que asume una asignatura de práctica tiene ya precreado un espacio virtual un espacio virtual en blanco con el que van a trabajar con sus alumnos. Ya les mencionaba esto de la organización en comunidades. Esta es otra de las características que tiene el trabajo de portafolio y que era una de las aspiraciones,
y por las cuales quisimos construir estas pequeñas comunidades de trabajo virtual y que hoy día han sido fundamentales para mantener el trabajo a distancia a pesar de las condiciones en las que estamos. Cada una de estas comunidades está articulada por un docente, quiere decir que cuando yo les decía que teníamos dos tipos de usuarios, alumno-docente, y el docente, la atribución del docente es la organización del trabajo dentro del grupo, dentro de esta comunidad. Entonces el docente es capaz de entregar documentación, publicar documentación, organizar foros. Hay una serie de elementos de trabajo de grupo y se está potenciando hoy día por la pandemia y que el portafolio nos permite. Ya les voy a dejar ahí la dirección del sitio, del canal de YouTube de la dirección de práctica, donde elaboramos tutoriales y hay un tutorial que explica cuáles son las posibilidades del portafolio para el trabajo virtual en comunidades. Y ahí entonces está la publicación de evidencia, el trabajo en foro, la retroalimentación global, una serie de otras posibilidades que nos brinda el trabajo en estas comunidades. ¿Qué otra cosa es importante y que nos ha contribuido enormemente al trabajo? Es la división de los ambientes de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que un alumno tiene tiene un ambiente individual y un ambiente grupal. En el ambiente individual está todo lo que es el trabajo de la elaboración, reelaboración de sus evidencias y el repositorio de todos los elementos que está generando en el contexto de la práctica. Fotografías, videos, y es un repositorio que administra el propio alumno. Por tanto, tenemos en este ambiente privado, que es un ambiente de construcción, tenemos la posibilidad de que el alumno elabore, reelabore, publique, actualice este tipo de documentos. Pero eso todo es el trabajo en este ambiente individual. Pero tiene este segundo ambiente, que es el ambiente grupal, donde el alumno publica la evidencia. Y aquí funciona con las lógicas muy similares a las redes sociales, y por tanto yo comparto, tengo una pizarra, tengo elementos para compartir con otros las evidencias. Cuando yo digo otros, me estoy refiriendo a los compañeros del curso, de la sección de práctica, y me refiero, por supuesto, al tutor de la asignatura. Entonces, en este ambiente grupal, en este ambiente en el que yo comparto con otros, está la retroalimentación, la coevaluación y la publicación de evidencia. Por tanto, esos dos ambientes conviven en simultáneo para cada alumno que esté desarrollando la práctica. Eso es inherente a por defecto está configurado para que eso suceda para cada usuario, para cada alumno. Incluso los tutores, los profesores de la asignatura también tienen esa distinción. Ellos pueden tener un trabajo de cara a los alumnos y pueden tener individualmente también una serie de otros elementos que ellos trabajen en su propio portafolio. Y aquí voy ya casi en el quinto elemento, que lo que nos ha permitido el trabajo y llegar al punto en el que yo les estoy relatando, es el diseño de un modelo de capacitación, soporte y materiales de apoyo, que necesariamente debe tener la incorporación de una plataforma como esta, o el trabajo de un portafolio apoyado por esta plataforma. Y aquí me refiero, por ejemplo, a lo que hoy día estamos elaborando, que son las orientaciones para el uso del portafolio de práctica, que es una recopilación de las orientaciones que hemos dado a lo largo del tiempo. Es un trabajo de recopilación y actualización de la documentación que hemos pensado y elaborado para los tutores, y por tanto hoy día vamos a elaborar en el contexto y en la necesidad que la pandemia también exige, reforzar todos aquellos aspectos que estaban definidos para el portafolio electrónico, y para ello entonces vamos a lanzar el segundo semestre un documento que se llama Orientaciones para el Uso. También incorporamos dentro de las acciones normales de capacitación, y aquí hacer la distinción. Regularmente el portafolio tiene una línea de capacitación que se repite semestre a semestre. Hay un número de capacitaciones que están programadas para alumnos y docentes nuevos, o sea, alumnos que recién inician su proceso de práctica y van a tener su primera experiencia con el portafolio.
Pero en el contexto de la pandemia, claramente las capacitaciones tuvieron que migrar hacia soportes virtuales, y entonces lo que hicimos fue organizar las mismas capacitaciones, aumentando su número, su frecuencia y su duración, y llegamos a cifras que no habíamos llegado nunca antes. Y eso también es un factor en el que estamos analizando y es parte del aprendizaje de este semestre. Regularmente nosotros no llegábamos a una cifra tan alta de tutores en capacitación. Y fíjense que hay aquí un detalle interesante. Si bien me siguieron, la cantidad de tutores asociados a los alumnos en práctica para este semestre era 118. Entonces ustedes me podrán preguntar, ¿pero por qué aparecen 293 tutores capacitados o participando de alguna de las capacitaciones? Y eso tiene que ver por un fenómeno que no nos había sucedido antes. Y ese fenómeno es la posibilidad de reiterar las evaluaciones, reiterar el espacio de capacitación. Como las capacitaciones son todas online, son todas abiertas, y por tanto el tutor que haya quedado con alguna dificultad, alguna duda, puede reincorporarse, incorporarse a otro grupo de capacitación y participar de otro grupo. Por tanto, esta ganancia es un aprendizaje que tenemos de este semestre que en situación normal o en una capacitación presencial no hubiese sido posible. Recuerden que las capacitaciones nosotros las impartimos en las 3 sedes. Por tanto, un colega que está en Concepción no va a tener la oportunidad de volver a participar en una capacitación, a no ser que se vuelva a editar en su región. Pero cuando las trasladamos al mundo virtual, nos genera este efecto completamente nuevo, y claramente es un beneficio y un aporte para la formación de nuestros tutores. Fíjense ahí la cantidad de alumnos. Casi la mitad de los alumnos, o un tercio de los alumnos, se capacitaron. Aquí esto estaba diseñado para alumnos que partían en el proceso de práctica, pero también nosotros tenemos a lo menos, son 300 alumnos que semestre a semestre se incorporan al uso del portafolio, pero tenemos mucho más de esos alumnos, y por tanto también está la posibilidad de alumnos que ya tenían uso de portafolio volver a participar en las capacitaciones. Aquí aprovecho a comentarles algo. En los colegas que les interese, estos espacios son espacios abiertos a los que también ustedes podrían concurrir. Si bien vamos a capacitar sobre el uso del portafolio en la plataforma que tenemos instalada en la universidad, pero la plataforma propiamente tal es muy similar independientemente de la instalación. Así que también yo ofrezco esa posibilidad para todos aquellos que les interese. Me pueden escribir, al final de la presentación va a estar mi dirección electrónica, me pueden escribir y yo los invito a la capacitación de los alumnos o a la capacitación de los tutores, para que ustedes puedan ver cómo funciona esto con mayor detalle. Así que ese ofrecimiento también está disponible. ¿Qué otra cosa aprendimos de este semestre y que nos facilitó muchísimo? La incorporación de herramientas multimediales. Y ahí entonces nace algo que habíamos pensado, pero que no lo habíamos concretado, y que este contexto nos obligó a concretar, que es el canal de YouTube de la dirección de práctica. Hoy día, lo que publicamos fueron toda una serie de tutoriales de apoyo, algo que lo teníamos en papel, o lo teníamos considerado dentro de las mismas capacitaciones presenciales. Entonces trasladamos esos temas a tutoriales en línea. Estos tutoriales en línea fueron visitados. Del último recorte es que a lo menos cada alumno revisó 3 tutoriales, eso por la cantidad de visitas y usuarios conectados. Quiere decir que hoy día tenemos la posibilidad de generar un material de apoyo constante y de consulta recurrente para los alumnos y también para los tutores. Esto está disponible en el canal de YouTube de la Dirección de Práctica de la Facultad de Educación. Están públicos, los dejamos públicos hace pocos días, para que si alguno de ustedes quiere revisarlo, lo puede hacer sin ningún problema.
Bueno, ahí les dejo la dirección del canal de YouTube, también se los voy la presentación y el video va a estar disponible después, así que también pueden copiarla desde ahí, pero si la quieren buscar, es Dirección de Práctica FEDU UDLA, ahí entonces está este canal que está recién partiendo, y va a tener, a propósito también les comento, todos los webinars de la Escuela de Invierno, de todos los webinars que ustedes asistieron, va a haber un video de cada uno de esos webinars en el canal de prácticas de la facultad. Así que va a estar disponible ahí no solamente los tutoriales, sino que los webinars que ustedes en los que ustedes han participado y los que les gustaría revisar. Quiero mencionar, ya cerrando esta intervención, con una medición de impacto que hicimos, que fue un estudio transversal que abarcó desde el año 2015 hasta 2017. Hicimos un estudio, hicimos un seguimiento a 1.500 alumnos en este periodo de tiempo que yo les menciono, y nos concentramos en la carrera de educación diferencial, que es una carrera masiva con presencia en todas las sedes, y por tanto era un referente bastante significativo a la luz de informar la percepción de los estudiantes respecto al portafolio. Ahí está el porcentaje de participación. Estamos sobre el 40% de participación de los alumnos en práctica, y por tanto pudimos validar los datos a partir de este porcentaje también de respuesta. ¿Y qué nos dijeron los alumnos? Y aquí yo les quiero comentar respecto a lo que, no solamente los colores, sino que lo que representa cada uno de los colores. Yo les mencionaba que la práctica tiene 3 hitos evaluativos, y a esos hitos se les identifica como cátedra, 1, 2 y examen. Cada hito tiene una periodicidad en el tiempo, estamos hablando de entre 4 a 5 semanas aproximadamente, de intervalo entre uno y otro, y por tanto a los alumnos se les preguntó en qué hito evaluativo tenían uso del portafolio. Y esta pregunta se la hicimos desde el año 2015 hasta el año 2017. Y les comento que el año pasado, al finales del año pasado, íbamos a hacer el levantamiento, pero se cruzó con la situación del país. Todos ustedes saben lo complejo que estuvo el segundo semestre del año pasado, y por tanto lo que pensamos fue aplicar el mismo instrumento el segundo semestre del año que sigue. Sin saber que nos íbamos a encontrar con la pandemia, y por tanto hoy día tiene mayor relevancia volver a repetir este estudio, volver a hacer las preguntas, y por tanto me gustaría en algún momento, si nos pudiéramos volver a reunir, si se da la instancia, mostrarles cómo evolucionó esto en el tiempo. Entonces miren, hay algo que es significativo y que tiene que ver con los alumnos que declaran nunca haber utilizado portafolio. Estamos hablando de 1.500 alumnos consultados, solo el 1% dijo que no lo utilizó. O sea, el nivel de uso es masivo y transversal. Y algo interesante que sucede con el examen es el proceso final donde el alumno verifica y da cuenta de sus resultados, de los resultados de aprendizaje, y por tanto lo que sucede en el examen final es un buen diagnóstico de la evolución que tiene el portafolio o la incorporación del portafolio en el proceso evaluativo de la práctica. Y pasamos de estar aquí en un 21% de alumnos que declaran que el portafolio se utilizó en el examen, a alumnos que declaran que el portafolio está formando parte de todos los sitios evaluativos. Y entonces ahí estamos sobre el 30%, entonces todos nuestros alumnos nos declaran que el uso del portafolio no solo se da en cátedra 1 y 2, o sea, los primeros hitos, como fue a principios del año 2015, sino que en el año 2017 ya nos estaban dando cuenta de que formaba parte de todos los hitos evaluativos. Esa evolución es una evaluación interesante, positiva, que nos da cuenta de cómo se ha ido incorporando, sobre todo en el proceso final, que es el proceso de síntesis. El examen es la síntesis de la asignatura, donde los alumnos presentan ante una comisión su proceso de práctica. Por tanto, consolidar el portafolio, el uso del portafolio en ese hito es fundamental. Y eso es una muy buena noticia
y que queremos hacer la misma fotografía, que, como les comentaba, para ver cómo eso evolucionó en los años que seguían. Miren, esta es otra imagen que da cuenta, y aquí pensamos ir un poco más atrás para verificar cómo se había comportado esta respuesta, y ahí entonces tomamos desde el año 2013. Esto da cuenta de, reitero, los años, puede ser 2013-10, 2013-20, es la nomenclatura que usa la universidad para describir el primer semestre del año 2013 y el segundo semestre del año 2013. Entonces la encuesta es semestral como las asignaturas de práctica. Por tanto, el 2013-10 es el primer semestre de 2013 y el 13-20 es el segundo semestre. Dicho eso, la cantidad de horas que declaran los alumnos de uso de portafolio se mantiene constante de 2 a 4 semanales, independientemente de cómo evolucionó esto en el tiempo. Ahí hay otra lectura que tiene que ver con el uso más intensivo o el uso más especializado o la destreza en el uso. Pero siempre el uso está entre el 50 y el 60% de los alumnos declaran que está entre 2 y 4 horas. Y después tenemos alumnos los alumnos que declaran en el otro extremo, no tener ninguna dedicación, también están muy por bajo a la siguiente línea, que corresponde a 4 a 8 horas. Este es uno de los gráficos que queremos verificar. Vamos a hacer un nuevo levantamiento y vamos a hacer una medición de impacto del 2019 segundo semestre y 2020 primer semestre. Queremos porque todo indica que las cantidades de horas semanales de uso de portafolio aumentó en el contexto de la pandemia. Y queremos verificar cuál ha sido el impacto del trabajo de los alumnos en el portafolio en lo que fue el confinamiento y el trabajo a distancia. Así que ese va a ser un tremendo dato que vamos a tener una vez que hagamos la fotografía del 2020. Aquí hay otro gráfico que es la tercera pregunta, que responde a la pregunta de ¿cuál considera usted que ha sido el portafolio como un aporte a su proceso formativo? De aquí entonces tenemos dos muy buenas noticias respecto a la forma como se ha ido comportando esto en el tiempo. En general, hay un porcentaje de alumnos que se mantiene constante, que lo considera como un aporte al proceso formativo, pero se ha ido modificando, se ha ido moviendo lo que corresponde a un aporte sobresaliente y una influencia menor en el proceso formativo. Se fijan que la línea amarilla y gris es una línea que va descendiendo, que son las que identifican una influencia menor o ningún impacto. Se va descendiendo en el tiempo, y la que va ascendiendo es la línea que identifica como un aporte sobresaliente. Vamos a hacer la misma fotografía y vamos a verificar qué es lo que sucedió en el último año para ver cómo esto se comportó, y la tendencia indicaría que el aporte sobresaliente debe seguir subiendo por la incorporación masiva y transversal y sistemática del portafolio en el contexto de la pandemia sanitaria. Ya les mencionaba algo respecto al 2020. Nosotros trabajamos durante el año 2019 en la actualización de la plataforma, actualización que hemos postergado en el tiempo. Pero ¿cuál es la garantía? ¿Qué es lo nuevo con lo que estamos trabajando? Y que ya está disponible para los alumnos. Hoy día estamos haciendo una transición un poco más lenta a la que teníamos programada, pero estamos transitando hacia la nueva plataforma. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el acceso a las cuentas institucionales, o sea, el alumno puede ocupar su contraseña universal, con la que ingresa a todos los servicios de la universidad, puede hacerlo a través también de la plataforma, del e-portafolio. Y con eso también mencionarles que eso no era posible hasta la versión anterior.
La versión nueva nos permite hacer eso. Eso es una cantidad de ahorro en tiempo, en esfuerzo, en dedicación, de soporte significativa. Por tanto, el alumno puede acceder con su cuenta universal. También se crean automáticamente los usuarios y los grupos. Eso significa que no es responsabilidad del docente crear su grupo, sino que el grupo ya viene precreado, similar a lo que sucede, por ejemplo, en un aula Moodle, donde el grupo ya está preconfigurado para los docentes. Mejora en todo lo que tiene que ver con la administración de contenidos, y sobre todo lo que es la multimedia, las redes sociales, que esta versión de portafolio está bastante más desarrollada en esos aspectos, y por tanto entrega más posibilidades de conexión y vinculación con redes sociales y con el uso y la incorporación de elementos multimediales. Y con esto termino, y tiene que ver con qué es lo que viene para adelante, en qué es lo que estamos, qué es lo que vamos a probar. Tal vez debiese decir arriba 2022, más que 2021. Pero nuestro espíritu y nuestro deseo y en lo que ya estamos trabajando son dos grandes cosas. Lo primero es probar una herramienta que está disponible para la actual versión de portafolio, que es el mapa de evidencias. El mapa de evidencias nos permite cruzar las evidencias con resultados de aprendizaje. Y por tanto, yo puedo verificar el cumplimiento de esos resultados de aprendizaje a partir de la evaluación que se hace de las evidencias. Esto es algo en lo que estamos trabajando, todavía solamente es una aplicación de prueba. La comunidad Manjara la liberó hace muy poco, y nosotros la vamos a empezar a explorar ya el próximo año para cruzar lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje definidos para cada una de las asignaturas de práctica, con las evidencias y la retroalimentación y evaluación de esas evidencias. Así que ese es un cruce que queremos hacer, y vamos a empezar a probarlo con grupos pilotos el próximo año, seguramente el segundo semestre del próximo año. Y lo otro, en lo que ya estamos, y esto probablemente va a estar antes a disposición de los alumnos y los docentes, es lo que se llama Manjara Móvil, que también es una aplicación complementaria a Manjara, y que nos permite mejorar todo lo que es la obtención de la evidencia. Una de las garantías que tiene este Manjara es que el alumno puede registrar evidencia con su teléfono celular y publicar esa evidencia directamente en su portafolio. Y eso nos ahorra tiempo y nos ahorra una cantidad de vueltas o acciones que tenía que realizar el alumno. Por tanto, registrar un video, registrar una fotografía puede ser directamente subida desde la acción o la aplicación de esta actividad al portafolio. Así que esas son dos opciones que estamos evaluando y que están en carpeta y que están pensadas para los próximos años. Sí, yo voy a darle espacio para las preguntas. Parece que Magali había levantado la mano. ¿Sí? Santiago, yo me gustaría saber, bueno, primero quiero que me invites a las capacitaciones que tú anunciaste hace un rato, ambas, a la de los alumnos y a la de los tutores y coordinadores o quien sea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una dificultad. Las alumnas suben su documentación y todo, pero la forma en que nosotros como tutores la vemos no es igual, no son todas iguales. O sea, hay algunas en que tú las encuentras inmediatamente y no tienes ningún problema. Y en otras no es posible verla. El alumno dice, profesora, yo la subí, está en el portafolio, pero no tenemos forma de encontrarla. Y no es que me pase solamente a mí, sino que a otras tutoras también. Entonces, esa es una dificultad. Y lo otro es el feedback. En ocasiones también entras y hay un alumno que te da inmediatamente el feedback y lo puedes hacer. En otras carpetas o en otros portafolios de otras alumnas tampoco te da la posibilidad. Entonces, definitivamente no podemos hacer. Y lo otro que también pasa es que la tutora sube la documentación y bueno, seguramente hay algo que nos falta hacer, que la alumna nos ve
los documentos que se subieron. Entonces, en eso tenemos problemas y de verdad que me gustaría poder hacerlo bien, aprenderlo bien, porque lo más probable es que sea una falla más bien de nosotros que del sistema, porque si está bien esto, pero eso, me gustaría que por lo menos nos tenga en cuenta para esas capacitaciones. Sí, precisamente lo que tú mencionas tiene que ver con la configuración de los ingresos o de los derechos o de los accesos, perdón. La configuración de los Ya, accesos. Ese es un tema que tenemos que reforzar porque claramente como tiene dos ambientes, este ambiente que es privado o interno y un ambiente que es público, esa distinción hay que trabajarla mejor en la plataforma nueva. Eh, en la plataforma antigua la teníamos bastante más resuelta, pero en la plataforma nueva, que es la actualización de este semestre, hay que trabajarla bastante mejor, o bastante, que hay que darle más atención a ella para que no se provoque lo que tú mencionas. Pero eso tiene que ya, ver con la configuración de los accesos, algo que es fácil de resolver, no, no, ya, no es de gran dificultad. Pero también tiene que ver con el aprendizaje que tenemos de la plataforma nueva, que llevamos un par de meses con ella, y, eh, y sobre todo que ha sido en este tiempo tan particular que estamos viviendo. Pero está considerado, sí, yo también lo tengo como una de las necesidades para la capacitación de segundo semestre. Sí. ya. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, me consultan si la configuración de Majara es de muy alta complejidad. Eh, y aquí va a depender un poco de los equipos internos de las instituciones. Nos acompañan colegas de distintas instituciones y de distintos lugares. Eh, los equipos técnicos de las instituciones tienen claramente distintos perfiles. Una de las garantías que tiene la universidad o las universidades en general es que tienen equipos técnicos para la área informática con bastante eficiencia y conocimiento de este tipo de configuración. La configuración es algo que tomó un par de semanas, hace 10 años atrás, y quedó instalada y no se ha vuelto a tocar. No es algo que requiera un trabajo constante o un trabajo de revisión permanente, no, es algo, una acción muy concreta, muy puntual, que en el caso de las universidades lo asumen los equipos técnicos, pero en el caso de, por ejemplo, un establecimiento educacional, eh, ahí puede solicitar asistencia o ayuda a instituciones como la nuestra que ha tenido experiencia con este tipo de plataformas. Pero no es algo complejo de hacer. De hecho, la configuración requiere claramente conocimientos técnicos, ¿no? Si ustedes me preguntan, yo no podría hacer la instalación, pero yo no soy un técnico informático, pero cualquier persona con conocimientos informáticos, de técnico informático, puede hacer una configuración como esta. No es una gran complejidad. De hecho, está pensada para que las instituciones instalen esto en sus equipos, en sus servidores, y por tanto no es algo que sea, no sé, en materia de la NASA, porque como me han dicho algunos. No, es bastante más simple y requiere solo una instalación. Así que para el colega que me preguntaba, no es una complejidad, ¿eh? Solamente requiere un conocimiento especializado y técnico en el primer momento. Solamente eso. Sí, me preguntan si los alumnos pueden configurar el portafolio para ser visible desde afuera. En general, los portafolios están concebidos como una comunidad cerrada, una comunidad docente-alumno. La generación de permisos, y ahí engancho con lo que dice Magali, la generación de permisos es importante de considerar porque son ambientes de trabajo con estas dobles dimensiones, lo privado y lo público. El portafolio por lo general está pensado para un ambiente cerrado, no está pensado para que el alumno le dé la dirección de su portafolio a sus amigos y ellos lo puedan googlear. No está pensado para eso porque tiene una finalidad distinta. Se parece en algunos aspectos a una red social, pero no tiene esa finalidad. No es
No es una red social en estricto rigor, es un espacio educativo para intercambiar, para nutrir, para evaluar, para ser retroalimentado, pero no es una red social, aunque tenga elementos muy similares a ellas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Hay una pregunta que tiene que ver con los docentes. ¿Cómo un docente puede trabajar con esto si no está inserto dentro de una universidad? Eh, la plataforma Mahara tiene disponible una versión gratuita que se puede acceder desde el mismo sitio, que es el mahara.org. Ahí ustedes entran, hay una versión que se puede acceder desde ese punto. Ahora, esa es una versión que uno puede explorar, puede trabajar, y claramente si a alguno le interesa, podemos seguir conversando. Ustedes tienen ahí mi correo, que es scabezas@udla.cl. Nuestra intención es transmitir también el conocimiento que hemos acumulado, no solamente en la plataforma misma, sino que en el trabajo de portafolios. La plataforma nos permite y nos potencia las definiciones pedagógicas respecto al portafolio. Y por tanto, eso es lo que nos interesa que suceda. Ahora, si alguna institución, algún colegio o algún centro educativo se interesa, claramente escríbanme y podemos apoyarlos en esa tarea. Así que nada más por mi parte, si es que no hay alguna otra consulta, darles las gracias. No. Gracias.